Siempre han existido pueblos que conquistan pueblos, sociedades que someten a otras por alguna u otra razón, ya sea por civilizar, adoctrinar o someter. La invasión de un pueblo a otro es en su mayoría siempre injustificada. En México tenemos la invasión hecha por los españoles en 1519, posterior a la llegada de Colón en 1492. Y como todo suceso importante en la historia, este está rodeado de curiosidades que han pasado desapercibidas. Por eso, aquí les presentamos aspectos curiosos de la conquista. Tenemos que tener en cuenta que España en ese tiempo era uno de los países más fanáticos de toda Europa. El hecho de que resaltaran que sus reyes eran católicos nos da una idea de ello. Así que imagínense a los soldados ibéricos cuando entraron en contacto con una civilización diferente a ellos. Un lugar lleno de nuevas costumbres, vestimentas y en general de modo de vivir. Es por eso que se entiende el asombro que pudieron tener los españoles al ver todo esto. Sin embargo, estos visitantes se lo tomaron demasiado en serio. Consideraron que todos los habitantes de esta nueva tierra eran completos salvajes, sin ningún acercamiento a Dios, y por lo tanto, se discutió si los indígenas eran descendientes de Noé, si tenían alma e incluso hasta si eran o no humanos. Pero sería en un célebre debate que tuvo lugar en 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, y que a la postre se conocería como la Junta de Valladolid, donde se estableciera por parte de la Iglesia que los indios americanos sí tenían alma. Desgraciadamente, bajo este concepto fue que lo que era una conquista ambiciosa y sanguinaria se disfrazaría entonces en una misión evangelizadora. Después de la Junta de Valladolid, las conquistas se frenaron, regulándose de tal forma que, en teoría, solo a los religiosos les estaba permitido avanzar en territorios vírgenes. Una vez que hubieran convenido con la población indígena las bases del asentamiento, se adentrarían más tarde las fuerzas militares, seguidas por los civiles. Este puesto es consecuencia del lugar anterior, debido a que si en su momento se les consideró a los aztecas como seres sin alma y lejos de Dios, entonces ¿cómo se podía explicar la magnificencia de sus construcciones? Era ilógico que unos seres sin un toque divino pudiesen crear las pirámides que estaban admirando los europeos. El tiro de gracia fue el haber observado un ritual de sacrificio azteca, donde se acostumbraba a sacar el corazón de una persona mientras estaba viva y consciente. Esto llevó a concluir a los españoles que los rituales y construcciones aztecas eran origen del demonio. A consecuencia de esto, las pirámides y estatuas aztecas fueron derruidas en un intento por destruir esta religión y expulsar al demonio de la región, a quien los españoles creían era el responsable de dicho sacrificio. Con las piedras tomadas de las pirámides se construyeron las primeras iglesias católicas como un gesto de consagración de ese territorio a Cristo. Bernal Díaz, soldado de las tropas de Hernán Cortés, escribió: cuando vimos todos esos pueblos y ciudades construidos en el agua y otras grandes ciudades sobre tierra firme, y esa carretera recta y llana que conducía hasta México, nos quedamos pasmados. Aquellas grandes ciudades, pirámides y edificios elevándose en el agua, todos hechos de piedra, parecían una visión encantada sacada de un cuento. De hecho, algunos de nuestros soldados preguntaron si no se trataba de un sueño. Esto fue fechado el 8 de noviembre de 1519. Si bien la idea era de asombro y de pánico a la vez, no impidió que muchos soldados se dieran cuenta que en algunos casos el desarrollo de los aztecas era mayor que el avanzado viejo continente. En la medicina, por ejemplo, la herbolaria que los aztecas practicaban era extraordinariamente rica. Incluso, algunas medicinas que todavía se usan hoy provienen de la herbolaria precolombina. El Códice de la Cruz Badiano
Es un libro con material gráfico muy desarrollado. Apareció en 1925 en la Biblioteca del Vaticano, después de siglos de aparente extravío. El códice tiene 13 capítulos. Cada capítulo se refiere a enfermedades de partes del cuerpo, empezando por la cabeza en el capítulo 1 hasta los pies en el capítulo 8, pasando por los ojos, los oídos, la nariz, los dientes, las mejillas, el pecho, el estómago y las rodillas. Los capítulos siguientes describen los remedios contra la fatiga, enfermedades generales, enfermedades mentales, las relacionadas con los aires, los problemas relacionados con el parto, las enfermedades de las mujeres, la de los niños, para terminar con las señales de la proximidad de la muerte. En la actualidad se ha comprobado las propiedades curativas de algunas de las plantas descritas en este códice. Descubrieron también que las chinampas o huertos flotantes era una manera mucho más efectiva para aprovechar todos los beneficios de un cultivo, ya que producía mejores frutos, así como también mayor cantidad que si hubieran sido sembrados en tierra firme, ya que al estar sobre el agua, la humedad impregna las chinampas facilitando las labores de riego y logrando una enorme producción de calabazas, frijol, maíz, así como de otros vegetales y flores. Por cierto, actualmente Xochimilco es el único sitio donde todavía es posible ver, conocer y visitar las chinampas tradicionales y recorrer en canoa los estrechos canales que las separan. Siempre que se hace referencia a la conquista, hablamos de los españoles contra los aztecas y nada más. Sin embargo, hubo más grupos inmiscuidos en esta pelea, e incluso estos grupos fueron aliados de los españoles en su lucha por conquistar Tenochtitlan. Un ejemplo de ello es el de los tlaxcaltecas. Cortés era conocedor de que eran tributarios de los mexicas y que deseaban su liberación. Pretendió establecer una alianza con ellos para la conquista de Tenochtitlan, con la idea de que una vez tomada la ciudad, terminaría por sojuzgar a sus aliados indígenas. Así que envió una embajada a los 4 grandes señores que integraban Tlaxcala en 1519. De los 4 jefes tlaxcaltecas, solo uno se opuso a recibir a los españoles. Los tlaxcaltecas decidieron entrar en negociación con Cortés. Fue entonces cuando los señores de Tlaxcala recibieron a Cortés en el palacio, donde optaron por crear alianza con los españoles para combatir a sus enemigos, los mexicas. Posteriormente llegó Cortés al encuentro con Moctezuma en 1520. Tras la grave derrota sufrida en la batalla de la Noche Triste, Cortés recibió el respaldo de los tlaxcaltecas, quienes se convirtieron en la fuerza fundamental para poner sitio a Tenochtitlan en 1521. Existe la historia de Xicontecatl el Joven, un tlaxcalteca que nunca estuvo de acuerdo con la alianza que se hizo con Cortés. Es cierto que formó parte del grupo invasor a Tenochtitlan, pero al ver que sus opiniones eran ignoradas, tomó la decisión de ausentarse, solo para organizar una resistencia y retomar la ciudad azteca. Sin embargo, fue capturado y mandado a la horca por órdenes de Hernán Cortés. Vale la pena revisar la historia de este joven tlaxcalteca. Pero antes de pensar que estos tuvieron una actitud malinchista, hay que recordar una frase muy célebre y muy sabia. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Creo que esto nos deja más claro qué pasaba por la mente de las tropas tlaxcaltecas al pactar con los soldados españoles. A través del video hemos hablado de soldados, tropas o ejércitos, y en este punto vale la pena preguntarnos qué tipos de personas conformaban la milicia española. Tal vez en películas o documentales podemos ver a europeos fuertes y preparados en el arte de la guerra, pero esta imagen puede ser que esté lejos de la realidad. Al igual que los marineros que acompañaban a Colón, los soldados de Cortés eran de poca preparación académica, no tenían modales y es posible que tuvieran algún pasado criminal. Eso explicaría un poco más los actos de barbarie cometidos por el ejército español. Después de todo, España no iba a mandar a sus mejores hombres a pelear con salvajes que, como ya lo vimos en un puesto anterior, ni siquiera se sabían si eran humanos.
Pero parece ser que esa táctica de una forma indirecta dio resultado, ya que es muy probable que el haber llevado este tipo de personas al nuevo continente ayudó a la propagación de enfermedades desconocidas por los aztecas. En la actualidad existe la idea de que las enfermedades y no las armas fueron lo que le dieron la victoria definitiva a Cortés. De hecho, a menudo se afirma que en la primera centuria después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, fallecieron más indígenas que los que nacieron, debido a enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles. La población azteca se vio diezmada por la viruela, sarampión, la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva. Casi nada, ¿verdad? Además, todo este repertorio de virus eran nuevos para los indígenas y por lo tanto carecían de anticuerpos para hacerles frente. El hecho es que todas estas pestes se extendieron muy rápidamente y en todas direcciones, causando gran mortandad en los indígenas, propagándose aún antes que ellos fueran tomando contacto directo con los conquistadores. La razón era muy simple. Por ejemplo, la viruela tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días y el virus se esparce por la respiración y también por las ropas y frazadas contaminadas. Cuando los primeros síntomas aparecían en algún lugar, ya había individuos que aún no habían desarrollado la enfermedad, pero se habían desplazado a otros sitios, llevando con ellos la infección. Es decir, las enfermedades se expandieron más rápido que los mismos conquistadores. Se cree que Cortés halló una ciudad bastante enferma, y eso explicaría mejor que llegara a dominar con tan poco obstáculo a una población de 1.5 millones de personas que habitaban un imperio tan bien organizado. La conquista, más que una guerra convencional, fue una guerra microbiológica. Antes de acabar el video, aquí tenemos un puesto extra, y aunque fue después de finalizada la conquista, vale la pena comentar. Como signo de su triunfo, Cortés mandó desde México el tesoro del tlatoani azteca Moctezuma II, pero estos cayeron en manos del pirata francés Jean Florin. El pirata atacó la nave española que transportaba el tesoro hacia puertos hispanos y solo se apropió de 58,000 barras de oro. Este acto se incluye dentro de la política del rey de Francia, Francisco I, denominado hostigamiento a la navegación intercontinental, y este tipo de acciones era en respuesta por haber quedado fuera del reparto de América por idea del Papa Alejandro VI. El éxito de esta operación sirvió de estímulo a Francia y otras naciones hostiles a la corona española, que de esta forma buscaban introducirse en los asuntos del nuevo continente. Vaya que nadie sabe para quién trabaja.